El Señor ha puesto en mi corazón compartirle. Y hoy quiero ministrarle acerca de que siempre habrá un después. Siempre habrá una nueva oportunidad. Siempre habrá un nuevo tiempo. Siempre habrá de parte de Dios una bendición después de una tormenta. Siempre el Señor hará algo bueno después de una prueba o de una aflicción. Así que levante su mano derecha y diga conmigo: siempre habrá un después. Amén. Dice el libro de Génesis capítulo 9 verso 28: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Amén. Gracias, Padre. Siéntese por favor un segundo. Mire qué interesante ese pequeño verso, tan sencillo que parece, pero qué profundo lo que encontramos ahí. ¿Por qué le digo profundo? Porque cuando usted se da cuenta, hermano, todo lo que Noé atravesó, todo lo que Noé vivió, todo el mundo que Noé conocía desapareció. Todo lo que Noé había visto fue ahogado en las aguas. Imagínese, hermano, que el Señor mismo dijo: raeré por completo al hombre. Dios abrió la fuente de arriba, la fuente de abajo, comenzó a inundarse todo, murió todo lo conocido. Y Noé entró al arca que él mismo había fabricado para estar en ella, hermano, refugiado durante mucho tiempo, viendo cómo la tormenta, la lluvia, las aguas crecían, inundaban todo, moría todo lo que él conocía. Ahora yo quiero que usted piense por un segundo todas las cosas que habrán pasado por la mente de Noé al ver que ya nada de lo que existía, nada de lo que él conocía seguía como estaba. Me imagino el panorama que Noé veía, porque habían ventanas, había cosas tremendas, había para ver, y él no miraba absolutamente nada. Usted se imagina, hermano, lo que Noé podía ver: la vastedad de aguas y no ver tierra firme por ningún lado. La vastedad, hermano, de aguas cubriéndolo todo, y pensar: ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué habrá mañana? ¿Dónde me voy a establecer? Imagínense cuánta pregunta podía surgir en ese momento. Pero cuando leo ese verso, entiendo que Dios siempre tiene un después de cada conflicto, de cada situación difícil, de cada adversidad. Imagínense que lo que parecía que era el final, en realidad, después de ese gran problema, después del diluvio, después de perderlo todo, después de pasar esa situación, vivió 350 años más. Imagínese, cualquiera podría decir: llegó el final. Pero cuando usted lee ese verso, se da cuenta que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de amaneceres. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios que, aunque nosotros veamos todo perdido, Él es capaz, hermano, de darte vida cuando todo parece que ya no va más. Yo me pongo a pensar y digo: Señor, qué tremendo, porque ¿cuántos hemos pasado por dificultades o estaremos pasando por pruebas? ¿Cuántos habremos tenido batallas, luchas, adversidades, decepciones? ¿Y cuántas veces, hermano, hemos estado en situaciones tan difíciles que pensamos que es un fin, que es un final? Y qué tremendo es que estamos transitando por una situación que no le vemos salida, que no sabemos cómo va a resultar. Pero cuando usted entiende, hermano, que Dios tiene el control y que Dios tiene un plan, lo único que puede hacer es resistir para esperar ver cómo Dios se va a glorificar. Porque de algo estoy seguro: después de la prueba viene la bendición. Después de la tormenta sale el arco iris. Después de los vientos y las tempestades hay bonanza. Mire a su vecino y dile: resiste lo que estás pasando, porque después vendrán tiempos buenos. Veo en este hombre llamado Noé que cuando sale del arca,
se encuentra con nuevas oportunidades de parte de Dios. Hasta plantó un viñedo. Hermano, qué tremendo, porque la vida volvió a comenzar. Todo volvió a surgir de nuevo. Y no solamente fue una temporada, fueron 350 años. Imagínese usted, hermano, qué tremendo, cuando cualquiera pudo haber dicho: Noé se acabó, ya Noé está terminado. Y sale del arca, comienza a vivir, vuelve a poblar la tierra, vuelve a caminar y vive tantos años como para ver la bondad del Señor. Y dígale al que está a la par: tú vas a ver la bondad del Señor. Cuando pensamos que todo está perdido, Dios abre una oportunidad. Cuando creemos, hermanos, que no hay salida, Dios abre un camino en medio del mar. Cuando creemos, hermanos, que es un final, es un nuevo comienzo. Cuando creemos, hermanos, que ya no hay nada que hacer, el Señor se glorifica, porque siempre habrá un después de cada situación. Por eso usted puede decir, en lugar de afligirse, diga: después de esto Dios se va a glorificar. Después de esto Dios me va a bendecir. Después de esto vendrá mi bendición. Yo no sé si alguien lo puede declarar en esta mañana, y si me ayuda, dígale a su vecino: después de lo que estás pasando, vendrá lo bueno de Dios, vendrá la respuesta que esperas. Después de la prueba, hermano amado, siempre habrá bendición. Cuando lo empiezo a leer, empiezo a encontrar en diferentes partes de la Biblia que siempre hay un después. Mire Génesis 15 y verso 1. Aquí veo otro personaje llamado Abraham. Abraham, en el capítulo anterior vemos cómo Abraham había sido parte de una batalla. Había tenido que ir, hermano, a la batalla, recuperar, hermano, muchas cosas que se habían perdido. Había regresado cansado de la batalla. Fue ministrado por Melquisedec, porque la Biblia dice que cuando venía de camino, Melquisedec se le encontró, lo bendijo, le dio pan, le dio vino. Pero justamente el capítulo 15 y verso 1 dice: después de estas cosas. Y hay algo que a mí me llamaba la atención, porque esa frase o esa palabra después de significa que hay cosas que no van a venir antes de que suceda lo que el Señor necesita que acontezca. Significa, ¿sabe cómo es esto? Como cuando usted quiere llegar a un lugar, pero forzosamente tiene que pasar por algún lugar, y a usted le dicen, y usted pregunta: mire, ¿dónde queda tal parte? Y le dicen: después, pasando la gasolinera para arriba, ahí está la iglesia. ¿Y a dónde queda tal parte? Váyase recto y después de va a encontrar. Significa, ese después de significa que es forzoso pasar por ahí, necesario pasar por ahí. Significa, hermano, que hay algo que atravesar para llegar a un destino final. Pero ese punto que vas a pasar no es el lugar donde te vas a estancar, sino que solamente es un punto por el cual tú vas a atravesar. Diga conmigo: yo sé que esto pasará. Yo sé que caminaré y llegaré a donde Dios me quiere llevar. Así que Abraham había tenido una temporada difícil, había tenido que ir a una batalla, venía cansado, venía, hermano, esforzado. Pero después de esas cosas le vino una palabra de parte de Dios. Y alguien tiene que reconocer que después de las situaciones difíciles es cuando el Señor se glorifica en nuestra vida. No te quedarás ahí, sino que Dios obrará, hermano amado, y te sacará y verás la gloria del Señor. Después de estas cosas, qué impresionante, hermano, entender cómo inicia ese capítulo, porque Dios vio, hermano, a Abraham tener una batalla. Dios vio a Abraham que se ministró con Melquisedec. Dios vio a Abraham que estaba cansado, y entonces después de eso se le apareció para dar una palabra y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué hubiera pasado, pregunto yo, qué hubiera pasado si no hubiera existido el capítulo 14?
¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esa batalla? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido ese tramo en la vida de Abraham? No hubiera habido un después de. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaría en tu vida si no existieran esos momentos difíciles que han marcado tu vida, que han marcado, hermano, tu caminar, de manera que no existiera un después de? No podrías decir: yo pasé una mala temporada, pero después de eso el Señor me alcanzó y me bendijo. No conocerías al Dios que sana si no te hubieras enfermado. No conocerías al Dios que provee si no hubieras pasado por la situación de escasez. No podrías decir: bueno, yo pasé una temporada difícil, pero después de eso Dios me levantó. Después de eso el Señor me proveyó. Después de eso el Señor me abrió una puerta. No podrías decir: después de estas cosas. Como dice la palabra en la vida de Abraham, después de estas cosas, significa que Abraham había pasado por un desgaste. Quizás no lo entendía. Y hay cosas que quizás no entendemos. En el momento que las estamos viviendo no las comprendemos, no sabemos por qué pasan. A veces decimos: Señor, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Y no entiendo y no comprendo. ¿Y cuándo va a pasar? Y muchas preguntas en medio de la adversidad. Pero el tema aquí es entender que eso que estás viviendo solo será parte de una historia, solo será parte de tu vida, y será la parte donde se diga: después de esto Dios me bendijo. Mire qué tremendo es cuando usted pasa por una situación que en el momento pareciera ser el final. ¿Ha pasado por ahí? ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Has estado en una cama creyendo que es el final? ¿Has estado en una situación pensando que no hay salida? Una situación financiera, una situación familiar, de salud, lo que sea, y has dicho: ya no hay salida. Y mírate, aquí estás. Hubo un después de eso. ¿Cómo? Tú no sabes, pero el Señor te levantó. Porque no fuiste tú, sino que fue el Señor. Todo apuntaba en lo humano a que no había salida. Pero en el plan de Dios, que, hermano, lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, y que escribió tu libro antes de que tú nacieras, ya estaba escrito ese capítulo. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando usted está viendo una película y esa película la está viendo por primera vez. En el momento usted se aflige, se preocupa porque el protagonista casi lo matan y se va a morir. Lo hirieron, lo balearon, lo tiraron al suelo, y usted dice: no, aquí se acabó. Y a la par suya hay alguien que ya la vio. Y el que ya la vio, usted mira que no, nada, ¿verdad? No. Y hasta ganas de contársela tiene, ¿verdad? Porque lo ve a usted preocupado y dice: no, si no le va a pasar nada. Cállate, no me digas nada, le dice usted. No me conté la película que me arruinás el día. ¿Por qué? Porque él ya conoce el final. Y ya sabe que ese actor, ese protagonista, se va a levantar de todo eso que está viviendo. Y al final va a terminar como héroe. Entonces él, hermano, está confiado. Pero el problema suyo es que como usted no la ha visto, para usted todo es suspenso. Y ese es el problema en nosotros, que muchas veces, hermanos, lo que vamos viviendo día a día, como nosotros no hemos visto el final, en teoría no hemos visto el final, aunque ya lo sabemos porque la Biblia lo anuncia, pero en el momento estamos viviendo el capítulo ese y sentimos que no podemos salir. ¿Y cómo voy a hacer? Dios mío, se acabó todo, ya no hay salida, no veo nada. Pero el Señor que escribió el libro de tu vida te garantizó el éxito, porque al capítulo final le puso victoria. Mira a tu hermano, dile: el capítulo final de tu libro, ahí está marcado con una palabra grande que dice victoria. Porque sobre todas estas cosas somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Significa que el Señor, hermano, el Señor mismo en la palabra establece, dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Y cuando uno lee eso, dice: sí, Señor, amén.
El punto que ahí está diciendo que vas a pasar por aguas y también vas a pasar por fuego. Eso significa que habrá momentos de tu vida que va a parecer que todo se arruinó o se perdió. Va a haber momentos donde usted va a decir: Señor, y aquí ya se acabó todo, Señor. Como cuando estaba el COVID, ¿verdad? En pleno apogeo, y la gente que le daba COVID decía: hoy sí ya me voy. Hasta se despedía. Salí positivo. Si me pasa algo. Y así va, empiezan a decir: la gallina se la dejo a fulano. Y mi ropa se la dan a quien le quede. Porque piensa que ya no hay salida. Pero mire, aquí está con bien. Porque hasta de eso lo levantó el Señor. Porque siempre habrá un después. De todo eso que miras adverso, de todo eso que miras complicado, que miras imposible, ya Dios tiene un plan para sacarte de ahí. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe cómo lo va a hacer. Noé quizás no miraba a nadie, decía: Señor, ¿yo cómo voy a hacer si yo solo agua miro? Quizás voy a vivir aquí de por vida en esta arca, y cuando se acabe la comida, y cuando se acabe lo que veo, y cuando se acabe todo, ¿qué voy a hacer? Pero Dios ya tenía un plan. Y Noé vivió 350 años después del diluvio. Tú vas a vivir después de la prueba. Vas a salir adelante después del problema. Y vendrán nuevos tiempos y nuevas temporadas. Y mirarás para atrás y dirás: solo fue parte de un capítulo de mi vida. Solo fue parte del camino para llegar hasta aquí. Te acordarás y serás como aguas que pasaron. Y vas a contar la historia, hasta chiste vas a hacer después. ¿Se ha fijado cómo somos? Que en el momento lloramos y después ha pasado el tiempo, hasta hacemos chiste. Te acordamos. Y uno va que creía que se iba a morir. A mí mi esposa me hace chiste cuando me enfermo, pero me hace chiste después. Porque mi esposa dice que los hombres somos llorones cuando nos enfermamos. No sé de dónde saca eso. Lo que pasa es que a los hombres nos pega más duro todo, hermano. Eso es lo que las hermanas no saben. La gripe que le da a las mujeres es sencilla. La que nos da a nosotros es grave, hermano. Dios mío. Yo por eso digo, si este virus lo diseñó alguien, tiene que haber sido una mujer, hermano. Qué barbaridad. Entonces ella dice que cuando yo estoy ahí, vea que ay. Al final, cuando ya me ha pasado, dice: no, dice, qué barbaridad. Mejor ni entro al cuarto porque solo oír que estás pujando, dice. Hoy me lo venís a decir, le digo, porque ya me siento bien. Y hasta me río, pero en el momento, hermano, siento que me moría. Cuando estás pasando una situación económica que no sabes qué hacer, en el momento sientes que no hay salida, pero Dios tiene un plan. ¿Y cuántos han pasado por esas situaciones económicas que de verdad, hermano? Y mírese, aquí está. ¿Cómo hizo el Señor? Yo no sé. En su caso, no sé. Pero en el mío sé que Dios ha provisto de forma sobrenatural. Y después de que yo pensaba que no había forma, aquí estamos, hermano, de pie. Porque siempre habrá un después de cada situación. Mírese lo que dice Génesis 15:14. En esos mismos versos que Dios le habla a Abraham. Después de esto le dijo a Abraham: no temas. Yo soy tu escudo, Abraham. Mire qué tremendo. Y tu galardón será grande. Y en el verso 14 le da una promesa. Y mire esto, hermano. Mas también a la nación, dice, a la cual servirán, porque le está hablando: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, y en esa tierra estarán esclavos. Si me pone el 13, porfa, tal vez para que agarremos el hilo ahí. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Si usted lee ese verso, Dios mío, dice usted, se acabó todo, 400 años, Dios mío, esto. Pero tiene que leer el 14.
Porque el 14 habla de un después de. El 14 dice, pero Abraham, tranquilo, porque a la nación que van a servir ellos, yo la voy a juzgar. Y mire qué tremendo. Y después de esto, mira al que está a la par y dígale, y después de esto, después de lo que estás pasando, dígale, después de la prueba, después de la aflicción, después del dolor, después del problema, después de la adversidad, después de esa circunstancia, después de esto saldrán con gran riqueza. Significa que Dios le estaba diciendo a Abraham: te quiero anticipar que algo va a pasar, pero no temas, porque habrá un después para tu descendencia, habrá un mañana para tu descendencia, habrá una bendición después de la prueba. Alguien tiene que saber en esta mañana que después de lo que estás viviendo habrá una bendición de parte del Señor. No te quedarás como estás, sino que el Padre te levantará, te bendecirá, el Padre te prosperará, porque Dios es Dios de propósitos. Imagínese usted cómo es Dios. Abraham, tengo que decirte algo porque eres mi amigo. Tu descendencia va a pasar una temporada, pero habrá un después para ellos. Yo no sé lo que puedas estar viviendo, pero habrá un después para ti. Solo resiste, solo espera, solo confía. Y aunque no veas nada, Señor, yo sé que habrá un después de todo esto. Cuando todo esto pase, cuando la tormenta pase, voy a ver con claridad. Cuando la tormenta se calme, habrá bonanza. Cuando el sol salga, voy a ver que todo esté en paz. Usted tiene que confiar en eso, porque el Dios que nosotros tenemos no lo dejó a la deriva. Él tiene un plan para todas las cosas. Cuando usted sentía que ya no podía, fue el Señor que lo sostuvo. Por eso mire, después de esto, ahora saldrán con gran riqueza. Significa que de todo problema los hijos de Dios salimos bendecidos y fortalecidos. Mire a su hermanito y dígale: después de eso tú saldrás bendecido y fortalecido. Porque todo lo que Dios permite que pases es para tu bien y para tu provecho. Todo lo que Dios permite que tú atravieses es para bendecirte, para fortalecerte, para añadirte, para equiparte. Porque el Señor está en el propósito de que tú prosperes día con día. Pero pastor, yo no entiendo de qué manera me va a enriquecer esto que estoy viviendo. Sí, porque estás anclado en el capítulo que estás viviendo. Pero mira más allá y piensa qué va a pasar contigo cuando salgas de esto. Por eso, hermano, qué tremendo es cuando alguien no se rinde. ¿Sabe? Alguien que no se rinde, ¿cómo piensa? Cuando salga de esto, cuando el Señor me saque, cuando el Señor me sane. Mire el lenguaje que tiene que usar. Cuando el Señor me haya sacado de esto, yo voy a hacer esto y esto. Cuando el Señor me haya sanado, yo voy a hacer todo lo que hoy no puedo hacer. Cuando el Señor me haya bendecido, usted puede hacer planes este día. Usted puede visualizar un mañana mejor. Usted puede verse después de esto. Usted puede hablar y decir: bueno, cuando esto haya pasado, yo voy a hacer esto y esto y esto y aquello. Porque el lenguaje de alguien que ya se rindió es hablar del presente como si todo está terminado. Yo no sé lo que voy a hacer, no sé lo que va a pasar, no sé, hermano, ahorita estoy complicado. ¿Ha hablado con gente así usted? A la que usted le pregunta: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿cómo está la otra semana? No sé, hermano, ahorita, así como están las cosas, no veo nada, hermano. Dios mío, digo, ya se rindió. Pero cuando alguien entiende cómo Dios actúa, mire, hermano, siempre le he dicho esto: si usted lee todo el libro de Job, a excepción del capítulo 42,
Si usted se llega, lee el 1, el 2, el 3, el 4 y llega hasta el 41, usted termina llorando y decepcionado, diciendo: ay, Padre, yo no quiero ser como Job, Señor. No, yo no. Porque le faltó leer el después de. Le faltó leer el 42. Después que hubo orado por sus amigos, ¡pum!, empieza a hablar de todas las bendiciones, y Dios lo prosperó y le dio el doble de todas las cosas, y le dio hijas que fueron las más hermosas de todo. Imagínese, hermano, porque usted se había quedado hasta ahí, hasta el 41, donde lo perdió todo, donde lo juzgaron los amigos, donde, hermano, se rascaba como un pedazo de tiesto ahí, donde se le caía la piel, todo eso, hermano, y usted termina llorando diciendo: pobrecito Job. Pero cuando lee el después de, se da cuenta que Job vivió mucho más tiempo, disfrutó todo lo que Dios le dio, tuvo una nueva familia, fue prosperado, fue levantado, fue bendecido. Y yo te vengo a decir a ti también que habrá un capítulo 42 para tu vida. Habrá un después de esto para lo que estás viviendo. Habrá un mañana. Puede ayudarme a profetizarle a alguien y decirle: tú no te vas a quedar ahí. El final de tu vida no es ese. El final de tu vida no fue diseñado de esa manera. No es ahí donde te vas a quedar. Dile a alguien y profetízale a quien tienes a la par, y dile: por favor, préstale tu boca a Dios y dile: yo te digo hoy, te profetizo que no te vas a quedar ahí. Dios te levantará, Dios te prosperará, Dios te sanará, Dios te va a bendecir, porque viene un después de estas cosas para ti. Después de esto te gozarás, después de esto disfrutarás, después de esto Dios hará muchas cosas contigo. Sé que a lo mejor estás en el momento del dolor, donde hoy duele, donde hoy no se entiende, donde hoy no se comprende, donde hoy hay más preguntas que respuestas. Pero no te ancles a ese momento, sino que comprende que en el Señor siempre hay un después de estas cosas. Mire qué tremendo, hermano. Abraham, tu familia, tu descendencia, le va a tocar pasar por ahí, pero te anticipo desde ya que soy un Dios que trabaja en el después de estas cosas. No los dejaré ahí. Voy a juzgar a la nación que ellos van a servir. Los voy a sacar con gran riqueza. Y lo cumplió, porque siempre hay un después de todas esas cosas. Usted puede estar hoy llorando, pero mañana va a reír. Usted puede estar hoy sufriendo, para mañana se va a gozar. Usted puede estar hoy preocupado, pero mañana va a estar alegre. Yo no sé cuántos están agarrando esa palabra. Levanta tu mano derecha y di conmigo: voy a resistir lo que estoy pasando, porque sé que hay un después de todas estas cosas. Mi vida no terminará en esta condición, sino que yo sé que Dios diseñó un plan donde el final de mi vida es victoria, donde el final de mi vida no es como lo que estoy viviendo hoy. Habrá un después de todas estas cosas para mí. Alguien profetiza sobre su propia vida y dice: saldrá el sol después de esta tormenta, vendrá la bendición después de esta prueba. Miraré el horizonte nuevo. ¿Cuánta gente en la Biblia usted mira que estaba casi que terminada, pero Dios la levantó y le dio más vida y las cosas le cambiaron? Mire, impresionante esto. El capítulo 18 del verso 12 de Génesis. Mire lo que Sara no entendía. Es que el Dios que tenemos es poderoso, hermano. Usted solo tiene que confiar en Él. Mire, hermano, Abraham fue visitado por Dios. Dice la Biblia que aparecieron 3 varones a donde él estaba, y él los recibió,
les preparó alimento. Y dice que esos varones le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le dieron una palabra, que iba a tener un hijo. Y en el verso 12, oiga, es que el que no entiende, mire cómo piensa. Dijo: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Mire la pregunta de Sara, porque ella oye que a Abraham le dicen: tu mujer Sara va a tener un hijo. Ay, dijo ella, esto está grave. Yo ya estoy vieja, dijo. ¿Cómo voy a tener deleite? Ella no pensó en el hijo, pensó en el deleite. Ay, Señor. Es que ahí es donde los esposos tendrían que haber gritado un amén, pero hasta el cielo. Tendré deleite. Y después dijo ella: y mi señor siendo tan viejo, dijo. Pero ella no entendía que aún después de la vejez, después de que todo parece perdido, después de que al parecer nada funciona, Dios te puede bendecir. Señor, pero mira, ¿cómo es que tú dices que me vas a bendecir si todo lo he echado a perder? Después de que lo arruine todo. No importa, porque Dios actúa aún después que todo parezca perdido. Mire, después que he envejecido, ¿cuántas cosas considera usted que es tarde para recibirlas? Alguien puede decir: ay, pastor, a estas alturas ya no. Y digo yo: ¿a cuáles alturas? Porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted respira, Dios lo puede bendecir. Mientras usted está vivo, su promesa se puede cumplir. Ay, pastor, eso hubiera sido cuando yo tenía tanto. ¿Va? No, hermano, es que Dios tiene un tiempo perfecto. Y si Él quiere bendecirlo ahora, aunque usted considere que el tiempo ya se le pasó, hermano, para Dios no hay nada imposible. Mire, quiero que piensen esto, porque ¿qué implica todo lo que está diciendo Sara cuando dice después que he envejecido? ¿Qué implica todo eso? Después de que mi cuerpo ya no funciona, después de que ya perdí toda la capacidad, después de que humanamente es imposible. Sí, humanamente sí, pero para el Señor no hay nada imposible. Él puede hacer que ese cuerpo vuelva a funcionar. Él puede hacer que vuelva a ovular. Él puede hacer que incluso sus huesos se vuelvan firmes para sostener el embarazo. Y hermano, ¿qué no puede hacer el Señor? Y usted diciendo que ya no es tiempo. Y esto que Sara creo que tenía 90, por allá iba llegando a los 90. Y usted con 40 se siente viejo. No, qué barbaridad. Mira el que está a la par y dígale: estamos hipotes, jóvenes, pollones, pues va. Y si el Señor hizo con Sara y eso hizo con Abraham, que no podrá hacer con nosotros aún después que el tiempo haya pasado, aún después que muchas cosas se hayan perdido, aún después que el hombre diga no se puede, aún después, hermano amado, de ver circunstancias adversas, Dios lo puede hacer, porque Dios es un Dios que actúa en el después de aquellas cosas. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que usted no dé nunca nada por perdido, ni una promesa. Como Caleb, que dijo: yo tengo 85 años y todavía me falta una promesa que me ofrecieron. Yo lo tengo anotado, así como está la hermana anotando aquí, va. Y qué bueno es eso. Tengo anotada esa promesa. Yo me acuerdo que a mí me dijeron que ese lugar donde yo puse la planta de mis pies me lo iban a dar, y no lo he recibido. Y llegó a reclamarla. Y yo me imagino que le dijo: y momentito, Josué, espérame. Antes que me vaya a decir que ya estoy viejo para esas cosas, te quiero decir, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Padre, le dije yo, dame la unción de Caleb. Hermana, comience a orar por su esposo.
Y dígale: Señor, dale la unción de Caleb a este hombre para que. Pero óigame acá, él sabía que esa promesa no podía quedar en el olvido, porque nada de lo que Dios te ha hablado va a caer a tierra. Todo se va a cumplir, aun cuando tú pienses que ya no se puede. Aún después de, el Señor lo cumplirá. Ay, pastor, ya no, eso es imposible. Dios te dijo: voy a hacer esto, y ay, Dios, ahora que está todo complicado. Sí, después de eso Dios lo puede hacer. Y quizá Dios permite algunas veces que las cosas se compliquen más. Y si no, pregúntele a Lázaro cuando lo vea, porque ahorita no puede. Pero cuando lo vea allá, dígale: mira, Lázaro, ¿qué sentiste cuando el maestro no llegó a sanarte, sino que llegó a resucitarte? Porque habrá veces, hermano, que el Señor dice: no, un poquito más, tranquilo, tranquilo. Pero Señor, ya no aguanto, me muero. Imagínese Lázaro diciendo: mi amigo Jesús me abandonó, no vino, no llegó. Y se sentía mal y se empeoraba. Y si hubiera vivido en estos tiempos, vea, la saturación le bajaba hasta 70, ya no puede. Y el Señor está tranquilo, ya voy a llegar. ¿Y por qué, Señor? Porque si lo sano es una gloria, pero si lo resucito es una gloria mayor. Y yo no sé qué nivel de gloria es el nivel que Dios quiere que tú vivas. Lo cierto que el Señor le dijo a Marta: Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que la resurrección de Lázaro era ver la gloria del Señor. Y yo le quiero profetizar a alguien esta mañana que tú vas a ver la gloria del Señor. Aún después de esa adversidad verás la gloria de Dios en tu vida. Y si Dios no llegó en el momento que era fácil resolverlo, es porque el Señor te meterá en una gloria mayor. Pero verás la gloria del Señor en medio de todo eso. Mire a su hermanito, por favor, y dígale: vas a ver la gloria del Señor. Requisito para ver la gloria: creer que después de estas cosas algo el Señor hará. Ay, pastor, pero parece caso perdido. Parece caso perdido, pero yo te vengo a recordar que el Dios al que adoramos jamás ha perdido una sola batalla, un solo caso. Dios es Dios poderoso. Aunque todo parezca muerto. ¿Te se imagina Sara viéndose al espejo y dice: ay, Dios, esto es porque no me han visto, ha de haber dicho la Sara, ¿va? Estos creen que soy quinceañera, porque ella estaba en la tienda. Pero cuando me vean se van a decepcionar, ha de haber dicho Sara: ya estoy vieja, mi marido está viejo. Porque no saben que el hombre ya no funciona, pues. ¿Y usted cree que Dios no sabe? Dios lo sabe todo. ¿Usted cree que Dios no sabe que ese problema parece imposible? ¿Usted cree que Dios no sabe que usted siente que ya no puede? Claro. Y a veces oramos como que Dios no supiera. Le decimos: Padre, quiero decirte que ya no aguanto. No, yo ya sé. Padre, quiero que sepa, siento que me hundo. También ya lo sé. Y entonces, ¿por qué no haces nada, Señor? Porque después de esto te levantaré. Es que mire, hermano, mire, compréndame esto. ¿Qué hubiera sido de Pedro si cuando se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, hubiera caminado, hubiera llegado donde estaba Jesús, si hubiera regresado a la barca y todo hubiera estado excelente? ¿Qué hubiera sido de él si no hubiera conocido lo que es hundirse y que el maestro lo sacara del agua?
Porque Pedro tuvo dos experiencias maravillosas. Caminó. Qué lindo, ¿va? Caminó sobre las aguas. Es que solo Cristo lo ha hecho. Y él caminó su par de pasos, pero los dio. Pero tuvo otra experiencia maravillosa, que dice que empezó a hundirse porque al ver los fuertes vientos se empezó a hundir. Y todos lo vemos negativamente, y está bien, critiquemos a Pedro para que anda viendo los vientos, pero véalo desde otro punto de vista. Solo el que se está hundiendo puede experimentar que el maestro extienda su mano y lo saque de ahí y lo vuelva a poner en la barca. Así que Pedro conoció un después de. Ahora él puede decir: no, yo me estaba hundiendo y el maestro me rescató. Wow, hermano. Por eso es que usted tiene que entender que lo que está viviendo no es su final. Levante su mano derecha y haga esta declaración conmigo y diga: lo que estoy viviendo no es mi final. Dios me sacará de aquí, me levantará, y yo veré un después de todas estas cosas. Y alguien puede profetizar sobre su propia vida y decir: y lo que hoy estoy viviendo será como aguas que pasaron. Wow. Mire, quiero terminar diciéndole esto. Primera de Pedro 5:10 es el verso que últimamente ha estado resonando tanto en mi corazón. 5:10, 5:9, póngame por favor. 8, empecemos desde el 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese lo que dice la Biblia: al cual resistid. Dígale al que está a la par: resiste. Mira al otro lado y dígale: resiste, mantente, permanece, prevalece, persista en la fe. ¿En qué? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En pocas palabras, como quien dice: hermano, mire, resista. Sepa que no es el único que está siendo procesado. Sepa que no es el único que tiene problemas. Sepa que no es la única persona que ha pasado por ahí, sino que alrededor del mundo hay muchos. Dos cosas he aprendido en todo este caminar: que mi problema no es el más grande de todos. Porque a lo mejor usted de repente llega un día por ahí, ¿verdad? Ay, hermano, viera qué gran problema tengo. De verdad, hermano, ¿y qué le pasa? Ay, hermano, me van a cortar la luz. Y para usted un gran problema, no es mentira, ¿va? Y la otra persona le dice: ay, hermano, eso no es nada, yo tengo un hijo en el hospital. Y entonces viene usted y dice: perdóneme, no es nada. ¿Me doy a entender? Mi problema no es el más grande. Yo siento que es el más grande, pero no es el más grande. Cuando oigo a otro, no, hermano. Ayer oí un testimonio impresionante. Estaba predicando en un evento y terminé de predicar. Tenía que venirme para la iglesia y una de las hermanas que estaba ahí se levantó para dar un testimonio. Dice que su hija se fue a México a vivir. Al parecer allá en México le apareció un fulano, al parecer, ¿verdad? Alguien, no se sabe bien. Lo cierto es que la hija desaparecida, 3 años desaparecida, no se sabe nada, ni dónde está, nada, nada, nada. Y de la noticia, el hermano, o sea, el otro hijo,
se quitó la vida. Y yo me sorprendí tanto porque la hermana que contó su testimonio había estado todo el evento sentadita en la mesa, escuchando y recibiendo la palabra como si nada pasara. Y yo dije, cuando escuché eso, Padre Santo, y usted peleando por qué. Una media cosa. Y aquella mujer destrozada porque perdió una hija que no aparece y su otro hijo se quitó la vida. ¿Se da cuenta? No es lo nuestro, no es lo más grave. Hay otros alrededor del mundo sufriendo mucho más que nosotros. Y entonces dice el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, ¿cuándo? O dice antes ahí, después que hayáis ¿qué? Un poco de tiempo. Mire cómo lo dice, un poco de tiempo, y usted siente que ya no aguanta. Es que ya se me hizo largo esto, pastor. Ahí dice que es un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué tremendo, hermano. Miren lo que está diciendo la palabra. Miren, dice: estén sobrios, velen, porque el diablo anda como león rugiente queriéndolos devorar. Pero ustedes resistan en la fe, manténganse firmes en la fe, sabiendo que hay mucha gente que está pasando por dificultades. Pero después de que usted haya padecido, oiga, hermano, así que la Biblia me anticipa que habrá momentos. ¿Cuántos han padecido algún par de veces? Padecido una enfermedad, padecido de un conflicto, padecido de un problema. Muchos. Pero el Señor dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo, mire, hermano, lo lindo de eso, ¿sabe qué es? Él mismo. ¿Quién? Dios mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y mire qué tremendo, porque perfeccionar significa reparar, completar, arreglar, restaurar. Así que lo que está diciendo ahí es que si el padecimiento te causó daño, si el padecimiento te causó problema, no te preocupes, porque Él mismo te va a restaurar, te va a completar, te va a reparar, te va a arreglar, te va a restituir. Él mismo lo hará después de esto. Diga conmigo: después de esto. Dice: os perfeccione. Significa que Él reparará lo que esté destruido, remendará lo que esté roto. Luego dice: afirme. Y mire qué tremendo esa palabra, afirmar. Después de haber padecido un poco, Él los afirme. Y mire lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Se acuerda usted? Pedro, sí, Señor, le dijo: el enemigo te ha pedido para zarandearte un poquito, pero no te preocupes, porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando pases ese proceso, cuando vuelva de ese proceso, afirma a tus hermanos. La palabra dice confirma, pero es la misma palabra en el original que significa afirma a tus hermanos. Así que le estaba diciendo: mire qué lindo es Dios, Pedrito, te van a zarandear, pero yo ya oré. Mire, hermano, espérame. Mire qué lindo es Dios. Por eso es que nosotros debemos de entender la mente de Dios. Cuando estamos en problema, andamos buscando gente que ore por nosotros en el problema, porque se nos olvida que Jesús oró por nosotros antes del problema. Y Jesús dijo: yo voy a orar por ti antes. Por eso es que usted sobrevivió.
Mire, hermano, quiero darle esto. Yo sé que es lindo. Ay, hermano, gracias porque sus oraciones me fortalecieron. Sí, está bien. Pero ¿sabe qué? Usted pasó ese problema, lo superó. Esa adversidad la superó. No porque oramos por usted en el problema, sino porque Jesús, antes que usted entrara en ese problema, oró para que su fe no faltara. Y no solo eso, sino que le dijo: Pedro, yo ya oré por ti. Y Pedro, cuando salgas de ahí, cuando regreses, afirma a tus hermanos. Así que le estaba diciendo: Pedro, no vas a morir en el proceso, no vas a quedar postrado en el proceso, sino que tú vas a pasar esa situación, pero vas a regresar y vas a afirmar a tus hermanos. Significa que Dios ya sabía que habría un después de eso. Y el Pedro después del zarandeo fue mejor que el del principio. Porque aquel Pedro que creía que era invencible, no, Señor, a la muerte iría por ti, se dio cuenta que no era tanto así como él pensaba. Vas a salir bendecido, enriquecido, prosperado, fortalecido, transformado de la situación que estás viviendo. Ponte de pie esta mañana. Yo quiero orar por todos aquellos que han estado pasando por diferentes situaciones, porque siempre habrá un después para ti. Tú que miras como que todo está terminado, habrá un después para ti. Tú que sientes que no hay mañana, habrá un después para ti. Tú que te sientes como un Noé que no mira nada, prepárate, porque también a Elías, que sentía la muerte, le dijeron: largo camino te resta. Tú que sientes que quizá mañana te vas, ay, hermano, te tengo noticias. Prepárate, porque viene un tiempo de mucha bendición para ti. Y si tú has estado pasando por ahí, confía en el Señor. Y esta mañana dile: gracias, Padre, por tu palabra. Yo me agarro de tu promesa. Habrá un después para mi vida. Declárelo y dígalo. Habrá un después para mi casa. Habrá un después para los míos. Mi historia no terminará en derrota, porque está escrito en su palabra que yo estoy predestinado. Qué tremendo eso, ¿verdad? Cuando esté en momentos difíciles, cuando esté pasando por esas situaciones, recuerde lo que dice la Biblia: a lo que antes conoció, a estos predestinó para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. Y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. La obra está completa en el Señor. Aunque hoy no mires nada, todo está completo en Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti esta mañana. Tú que has estado pasando por ahí, que no encuentras salida, que sientes que la situación está difícil, quiero orar por ti. Ya Cristo me enseña en su palabra. Él ha orado para que la fe no falte. Yo quiero orar para que tú resistas, para que tú llegues hasta ese día donde se diga: y después de estas cosas el Padre abrió los cielos, y después de estas cosas el Dios de la gloria lo levantó, y después de estas cosas Dios lo prosperó, y después de estas cosas el Señor le dio vida, el Señor le dio paz, el Señor lo bendijo. Así que todo el que ha estado pasando por situaciones adversas, que siente que no puede más, yo le voy a pedir que salga de su silla, corre a este altar. Voy a orar por usted, voy a orar por usted. Si se siente como Sara, que el tiempo le ha pasado, que la promesa no llegó, que no hay salida,
Véngase, véngase, porque el Señor está con usted. Lo mejor de tu vida y lo mejor del Señor para ti viene en este tiempo. Lo mejor de tu vida no es lo que has vivido, sino lo que vas a vivir. Porque en Dios siempre habrá un día mejor. En el Señor siempre habrá un después de. Ay, pastor, pero yo creo que para mí no, porque yo le he fallado al Señor. No importa, porque después de que Sansón lo había perdido todo, le volvió a nacer cabello. Siempre habrá un después, un tiempo de restauración. Si usted ha estado pasando dificultades, si siente que el final de su vida está llegando, si siente que no hay salida, dígale: Señor, aquí estoy.